¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente otro miércoles más con ustedes aquí en la Legión, caminando entre valientes. Y la verdad nos da muchísimo gusto que puedas conectarte y que puedas estar en esa frecuencia aquí en Facebook y puedas acompañarnos semana tras semana en estos tiempos. Recuerda, la semana pasada tuvimos un tiempo muy importante, un tema bastante fuerte, es de valientes educar, y pues lo habíamos dejado pendiente. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer en 2 sesiones y hoy es la segunda parte para que podamos concluir este tema. Muy buenas tardes. Invita a las personas que están por ahí contigo, a tu lado, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu vecino. Manda el like, compártelos, el link, y que todos puedan estarse conectados aquí en la Legión. Paco. Pues buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y en verdad el tema, cada vez que se estudia, cada vez que lo estamos leyendo, nos enseña un poco más y se quiere desmenuzar en su totalidad. Lalo nos dice una palabrita, cómo se entiende, y vamos y desmenuza cada versículo. Pero ahora sí que, Lalo, platícanos. Pues muy buenas tardes una vez más. Gracias a Dios por que podemos estar juntos oyendo, estudiando la palabra de Dios. Y pues como dice nuestro pastor, es un tiempo de aprender, pero no solamente aprender intelectualmente, ¿no?, sino de crecer espiritualmente, ¿no? Estamos siendo desafiados, estamos siendo enseñados, pero también necesitamos poner en práctica lo que oímos, lo que aprendemos, para así poder tener un crecimiento, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto. La verdad, Lalo nos había compartido la semana pasada acerca de algunos errores que había cometido Manoah y sus padres. Como judíos tenían una obligación y tenían una responsabilidad de educar a este jovencito Sansón desde su nacimiento hasta la etapa adulta. Ellos tenían esta encomienda. Hablamos acerca de dedicarles tiempo a los hijos. Hablábamos que le necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Y pues terminamos esta plática así como que diciéndole: Señor, danos una oportunidad de reivindicar. Pero dejamos un tema pendiente acerca de Manoah, ¿no? Para concluirlo, porque teníamos muchos ejemplos más y no quisimos apresurarnos para quizás no pasar inadvertidas algunos pasajes y enseñanzas que la Escritura nos marca acerca de instruir a nuestros hijos. Nuestra obligación como padres, como valientes, como proveedores, como guerreros, como cabezas, como líderes, es direccionar a nuestros hijos. Si tú tienes hijos, tienes una gran responsabilidad. Oye, pero es que mis hijos ya están grandes. Sabes, no importa la edad que tengan, tu responsabilidad como padres es entregar buenas cuentas. Y nos vamos a presentar ante el tribunal de Jesucristo y vamos a decirle: mira, esto es lo que hice con mis hijos. Este es el resultado de mi mayordomía. Y de eso queremos hablarte hoy. Es de valientes educar, segunda parte. Y quería yo de verdad que pudieras tú tener tu Biblia ahí a un ladito para que pudieras estar con nosotros interactuando y no perdiéndote, o una libretita y una plumita para que puedas anotar los pasajes que se van a mencionar. Hablábamos que Manoah tuvo a su hijo Sansón, el cual fue llamado desde el nacimiento, y tenían una encomienda. Tú nos explicabas, Lalo, acerca de las palabras de enseñar, de instruir, de ponerlas como si fueran una señal de pacto. Entonces todo esto fue parte de la temática anterior, pero hoy vamos a hablar acerca de padres que tuvieron errores con sus hijos, padres emblemáticos que nos narra la Escritura, que fueron quizás excelentes en lo que hicieron, pero que fracasaron como padres. Errores que cometieron por no estar atentos con sus hijos. Lalo, me encantaría que comenzáramos el tema. Pues así es. Mira, hoy vamos a hablar acerca de algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Vamos a hablar acerca de los hijos de Aarón. Voy a leer este pasaje, lo tengo aquí ya listo. Dice la Escritura: Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Quién era Aarón? Aarón pues era un hombre emblemático, ¿no? Primer sacerdote, ¿no? Y hablamos de que a partir de él todos sus descendientes, ¿no? Y se llama la orden de Aarón, ¿no? Los aaronitas, ¿no? Los sacerdotes. Pero sus 2 hijos hicieron algo indebido, ¿no?
Algo importante que cabe mencionar ahorita, Aarón tuvo 4 hijos, y tú lo puedes notar en la escritura. Nos habla acerca de 4 de sus hijos de Aarón, que ellos estaban llamados al sacerdocio, porque fue un llamamiento divino el que ellos tuvieron. Pero un problema que tuvo Aarón es que 2 de sus hijos entraron al templo, se les salieron de las manos a Aarón, y ellos tomaron. La escritura dice que para tomar el fuego tenían que tomarlo de un lugar específico, donde estaba el lugar santo, para tomar el fuego y así poder ofrecer el sacrificio. Todo tenía un orden, todo tenía un porqué, todo tenía una secuencia perfecta, en donde nadie podía brincarse esa secuencia. Sin embargo, estos jovencitos, porque dice la escritura que eran unos jovencitos, entraron intempestivamente al lugar santo, y de pronto ellos tomaron fuego de otro lugar. La escritura no narra de dónde salió, pero tomaron un fuego extraño, un fuego que fue desagradable a Dios, y ofrecieron fuego, ofrecieron sacrificio. Pero la escritura dice que de la misma presencia de Dios salió fuego y los consumió, a tal nivel que los hijos cayeron fulminados, muertos, y que no podían recogerlos, sino que tuvieron que entrar un grupo de jóvenes y tomarlos así sin ver, y hacer muchas cosas, y llevarlos fuera del campamento, porque habían hecho algo indebido. Estos hijos se les salieron del orden a Aarón, y lo que mencionaba Lalo, que Aarón no tuvo el discernimiento correcto para conocer los tiempos perfectos. Ellos tomaron el fuego y no supieron reconocer la autoridad. Algo bien importante aquí es que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es santo, que no podemos jugar con las cosas de Dios. A veces nosotros como padres, Lalo hablaba la semana pasada y Paco lo reiteraba, que no podemos nosotros darles un mal ejemplo a nuestros hijos, sino que nosotros tenemos que instruirlos en piedad y con ejemplo, con nuestras palabras. Si nuestros hijos ven que nosotros no damos un ejemplo piadoso en nuestra vida, no lo van a hacer. El problema es que Aarón como sacerdote era quizás intachable, pero como padre quedó mucho a deber, Lalo. Sí, es que a veces hemos oído, ¿no? Dios es santo, pero también es un Dios de orden, dice la escritura. Entonces, el problema de Aarón es que él no les enseñó a reconocer la autoridad, a estar sujetos a la autoridad, ¿no? Algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que enseñarle el orden. A veces simplemente una palabra, ¿no? Cuando ya el hijo ya no te habla con papá, te dice tú, ¿no? ¿O qué onda, viejo? O sea, hay cosas que son simples, parecen nada. Pero si nosotros vamos a la escritura, nosotros tenemos que enseñarles los principios de autoridad bajo los cuales deben ellos conducirse, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, a mí me enseñaron, a mis papás decían, no, pues a todos háblale con respeto, ¿no? ¿O de usted? De usted, o sea, ¿por qué? Porque no es igual que tú, tienes que darle respeto a las personas, ¿no? Y es algo importante, ellos sí tienen un llamado, ellos sí lo iban a hacer, llegado el momento lo iban a hacer, porque había un orden para eso. Sí. Entraba Aarón, luego entraba otro de sus hijos y otros hijos. O sea, había un orden, les iba a llegar su momento, pero el problema es que Aarón no supo enseñarles. Tal vez como muchos de nosotros nos dedicamos más al trabajo, nos dedicamos más a otras actividades. A veces nuestros hijos nos buscan y quieren jugar, quieren platicar, quieren hablar. Simplemente a veces quieren enseñarte algo. Oye, papá, mira lo que pasó en la escuela. Mira esto me pasó, mira este trabajo hice, mira cómo me salió. Y decimos, espérate, estoy ocupado, no me molestes, ve con tu mamá, o ve allá y ve la tele, o haz otra cosa, ¿no? No tomamos el tiempo para instruirlos. Entonces el problema de Aarón fue que no enseñó verdaderamente el lugar que debe tener Dios en nuestras vidas. Hay algo que mencionas y muy cierto, que fuera de cámaras platicábamos, el menosprecio. El menosprecio es algo que se da muy frecuentemente en nuestra cultura, Paco, que de pronto nosotros a nuestros hijos no le enseñamos a decir, a ver, saluda, sí. Buenas tardes. ¿Te acuerdas cómo se saludaban en las poblaciones? O incluso decían la mano tío, ¿no? Sí. La mano madrina, la mano fulano, la mano, o sea, siempre con un respeto y un orden. Sí. Y hoy en día aparece, ¿qué onda viejo? ¿Qué onda el fulano? ¿Qué onda el gordo? ¿Qué onda? O sea, ya no guardamos ese orden correcto y entonces no enseñamos a nuestros hijos. Si no podemos tener un respeto en la vida secular,
Si no podemos tener un respeto con la familia, con la autoridad inmediata, nos expresamos mal de las autoridades, del gobernador, del presidente municipal, del presidente, que el viejo, que esto, que el otro, menos van a tener un respeto. Dicen que si tú no respetas al que ves, menos vas a respetar al que no ves. Entonces es algo bien importante aquí señalar que nosotros tenemos una responsabilidad para educar a nuestros hijos en cuanto a los órdenes de la vida y en cuanto al respeto a las personas, no menospreciando ni a ninguna autoridad y mucho menos llamar común a lo santo. Hoy en día hablamos tan común de las cosas santas. Sí. Hoy hablamos tan común. Me acuerdo que mi papá, cuando comenzamos la vida cristiana, me decía, con respeto, cierra tus ojos, guarda silencio, reverencia a Dios. Si estás leyendo la escritura, no estés haciendo... Y era algo de orden. Ahora tú ves a los chamacos que están en las iglesias, están jugando con su celular, jugando videojuegos, mandándose chat de uno al otro en las congregaciones, y los padres viéndolos, y nosotros no tenemos ni siquiera tantita autoridad para decirle las cosas de Dios son santas. Creo que tuvo un error muy grave Aarón al no poder instruir a sus hijos ni enseñarle que no podían tomar de otro lugar y llevarlo a la presencia de Dios. Otro ejemplo que nos marca la escritura, Lalo, que a mí me llama mucho la atención, es de un hombre que igual él ministraba en el templo, era un hombre emblemático, el cual Dios en un inicio estaba con él, tanto así que le da una palabra a Ana para que nazca su hijo Samuel. Era Elí. Así es. Elí, un gran sacerdote. Cuéntanos, Lalo. En el primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 12. Y quiero leértelo, dice. Y permíteme, estaba yo aquí lo tengo, dice. Léelo, por favor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ajá. Y fíjate, no tenían conocimiento y se supone que eran hijos del sacerdote. Aquí, ¿qué pasó, Lalo? Cuéntame, ¿qué pasó con esto que no cabe en mi cabeza, ¿no? Pues yo creo que el asunto aquí era que a veces nosotros como papás pues tenemos el gran problema en que nos preocupamos más por otros, por los de afuera. Así es. Él estaba más ocupado en ministrar al pueblo, él estaba más ocupado en ofrecer el sacrificio, él estaba más ocupado en enseñar a otros el camino de Dios, la ley de Dios, la Torá, que a sus hijos. A veces así nos pasa. Decimos, ay, es que fulanito necesita que yo lo vaya a dar. Pues ahora que yo tenga un tiempecito, me voy para allá y lo ayudo. Y vamos y ayudamos. Y el niño se queda en la casa o la familia en la casa y como que no le hacemos caso a nuestra familia, no ponemos la atención suficiente. Dice que ellos no tenían el conocimiento de Dios. Y hay un pasaje en la escritura en Oseas capítulo 4 versículo 6 que dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, no del conocimiento secular, porque muchas veces nuestra cabeza puede estar llena de ese conocimiento, sino conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios es igual a muerte espiritual. Estos hombres estaban muertos espiritualmente, aunque estaban en el templo, aunque estaban ahí con su padre ministrando, ayudándole a ministrar, estaban muertos, secos espiritualmente. Sí. A veces nos cuesta trabajo corregir a nuestros hijos, Lalo. Yo me quiero poner en el papel de Elí, y la verdad es que a veces los hijos cometen errores y los primeros en cegarnos somos nosotros. Sí. Los primeros en no reconocer que nuestros hijos tienen un error somos nosotros. Y los defendemos quizás de una forma injusta, decir, no, mi hijo no es capaz de hacer esto. Oye, pero es que tu hijo yo lo vi haciendo, y nos molestamos que nos digan que nuestros hijos están haciendo tal o cual cosa, y preferimos nosotros evadir y decir, tú estás mal, tú porque le tienes mala voluntad a mi hijo, tú por esto. La escritura dice que los hijos de Elí se acostaban, sí es cierto, Lalo, que se acostaban con las mujeres, iban a servir al templo las doncellas, dice, y se dormían afuera, y llegaban ellos y dormían con ellas. Y algo, vamos a decirlo así, eso puede pasar, pero algo más terrible que hacían era que igual que los hijos de Aarón, no menospreciaban las cosas santas de Dios, porque ellos llegaban a ofrecer el sacrificio. El sacerdote tenía el derecho de tomar del sacrificio, pero ya que hubiera sido ofrecido. Sí. Veían que llegaba y le iban a la mejor carne, le tomaban al carnero, primero se servían ellos. Sí, ellos tomaban y decían, esto es mío y ahora sí. Entonces, menospreciar. Hablamos
de que otra vez el mismo patrón. Lalo, esto nos da una referencia acerca de que a veces le dejamos a Dios lo que no nos sirve, lo que no queremos. Le dejamos a Dios el último tiempo. Le dejamos a Dios lo mejor, lo peorcito que tenemos. Lo que nos sobra, ¿no? Hasta en las ofrendas, en diezmos, le dejamos en nuestro tiempo, en nuestra educación, en nuestra fuerza, en nuestro servicio. Le dejamos a Dios lo que nos sobra. Porque dice la Escritura que los hijos de Eli, lo que menciona Lalo, es que dice que antes que llegaba la carne, ellos tomaban el tridente y metían la mano en la carne y ellos se servían con la cuchara más grande y lo mejor era para ellos. Esto es un menosprecio que ellos tenían y no sabían reconocer que Dios le toca lo mejor y lo primero. A veces nosotros como padres preferimos, y te lo digo sinceramente, a la mayoría de los que estamos acá sentados nos gusta el deporte, y yo cuando comencé mis inicios en la vida cristiana, yo prefería alargarme a jugar fútbol que ir a la iglesia. Yo prefería darle prioridad a un partido en la cancha. La final en la tele, ¿no? Sí, o el fútbol, o una buena película, o quizás tenía un evento más importante para mí, y dejar las cosas santas, dejar la reunión, dejar mi compromiso. Y entonces los padres que dicen, bueno, ve este domingo nada más, bueno, te la permito, por esta vez. O le llega a la congregación y dice, ¿y tu hijo? Es que no quiso venir. Bueno. Permisivos. Permisivo, ¿no? ¿Esto qué crea en el corazón de los jóvenes a la larga, Lalo? Pues crea que no conozcan realmente a Dios, ¿no? Y que ese menosprecio, pues los haga equivocarse, los haga fallar, porque llega el momento, ya hay momentos en la vida, ¿no? Decisivos, y que tomamos una mala decisión, ¿no? Tal vez la jovencita, el jovencito, una relación sexual antes de tiempo y sale un embarazo no deseado, pasa algo. ¿Por qué? Porque en su casa no aprendió temor de Dios, en su casa no aprendió a darle lo mejor a Dios, ¿no? O porque también nos faltó que no los disciplináramos, no los corrigiéramos. La Escritura dice en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Es necesario que nosotros pongamos de pronto nuestra disciplina, instruyamos a nuestro hijo. La Escritura dice, corrige a tu hijo con vara y no morirá. Pero a veces somos almáticos y decimos, pobrecito de mi hijo, ay no, hasta a mí me duele. Yo conozco padres que nunca le dieron una cueriza a los chamacos, nunca agarraron como a nosotros la pinza o una vara, o nos dieron como debe darse, sino dicen, pobre niño, no es mi hijo. Ahorita vemos el resultado. Hijos que no honran, hijos que deshonran, hijos que roban, hijos que mienten, hijos terribles, no son hijos, son hijos. Esos no son hijos, son hijos. Y vemos el resultado a la larga, y a veces es más doloroso para nosotros como padres, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver, Lalo, es los hijos de Samuel. De Samuel. Cuéntanos de ellos. Pues estos al igual que se repitió el patrón. Vemos que Samuel fue el siguiente sacerdote, profeta de Dios, ¿no? En este tiempo. Él recibió el cargo de Elí, ¿no? Ya no sus hijos. Recordemos que sus hijos fueron descartados, dicen no llegarán a ser, y viene Samuel. Y Samuel, vamos a decirlo así, yo estaba oyendo un poco acerca de la historia de Samuel. Samuel es considerado a la altura de Moisés. Para los judíos, para los rabinos, dice que Samuel está a la altura de Moisés, es decir, Samuel fue un personaje muy querido en Israel. Samuel era un profeta respetadísimo, vuelvo a repetir, a la altura de Moisés. O sea, es una autoridad tremenda la que tenía este hombre. Desafortunadamente falló como padre también, ¿no? Porque si nosotros leemos en 1 Samuel capítulo 8, podemos encontrar el gran problema que tenía con sus hijos. 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, pues se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Se me hace muy conocido esto. Hoy criticamos duro a los políticos que se dedican a robar, criticamos a las personas emblemáticas, presidentes municipales, gobernadores, secretarios, gente que está en lugares encumbrados, que se dedica al soborno y al cohecho, y decimos, gente mala, que no sé qué, que quién los pone, pero no nos damos cuenta que el error de ellos es el fracaso de los padres, que como no les enseñaron principios, estos chicos se les hace fácil como a los hijos de Samuel,
ir tras la avaricia. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos fueron tras la avaricia. Consentían el soborno, pervertían el derecho, es decir, le hacían justicia al que les pagaba, le hacían justicia al que les daba algo a cambio. Decían, pues sí, por aquí bajito de la mesa, no, tú ponle y yo lo hago, pues. Ya sabes, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se da porque nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos. Mira, quizás tú que estás viendo aquí un ratito el Facebook con nosotros conectado, no habrás dimensionado que probablemente en tu familia uno de tus hijos va a ser un hombre emblemático, va a ser un hombre que nos va a gobernar, va a ser un hombre que Dios va a poner en una zona encumbrada y que va a tomar decisiones para establecer justicia, para establecer quizás leyes. Y si tú como padre no lo instruyes correctamente en el camino de justicia, lo que hablabas, sí. O sea, Samuel tuvo un problema de que a sus hijos no les enseñó justicia, el sentido de justicia. Y eso no nada más afectó a Samuel ni a la ciudad de Bérseba, que los puso por jueces, sino afectó a toda la nación. Si tú como padre no les enseñas a tus hijos a decir, eso que te encontraste no es tuyo, eso que tomaste tiene dueño, no estés sobornando, no agarres lo que no te toca, no mientas, no hagas esto, no te coludas con los demás. La Escritura dice, porque el avisado ve el mal y se esconde. Si tú no enseñas a tus hijos a tomar buenas decisiones, no te estés quejando de que tu país está ahorita en quiebra porque lo saquearon los grandes políticos. No te estés quejando ahorita de que las personas están comiendo del erario público y sobornando a los grandes empresarios, líderes, porque esa es responsabilidad tuya como padre, enseñarle a tus hijos el derecho de justicia. Otra cosa que yo veo aquí, que dice que Él los puso. Dios no los puso Samuel. Y un error también que cometieron ahí vamos a regresar un poquito a Sansón, fue también que, recordemos que su mamá era estéril. Y cuando nació Sansón, el amor, ¿cómo cega el amor muchas veces a los padres? Por eso no enseñamos justicia, por eso no corregimos, por eso no les enseñamos el camino correcto, ¿no? ¿Qué viene a Sansón? Ay, mira, ay, es una travesura, ay, mi nene, ay, chiquito, ay, Dios mío, se ve, ¿verdad? Igual Samuel, ahí se ve, porque dice, Él los puso, dijo, no, mis hijos son unos buenos hombres, los voy a poner. Dios no los llamó, Dios no le dijo a Samuel, oye, pon a tus hijos a que sean jueces. Recordemos, los jueces eran llamados por Dios, no puestos por el hombre, y este hombre puso a sus hijos, porque para él eran hombres, ¿qué? Justos, intachables. correctos, intachables. El amor de padre los cegó. No, lo que tú estás diciendo, Lalo, creo que nos sucede a nosotros como padres, que a veces no logramos discernir entre que nosotros tenemos que ejecutar la disciplina con ellos y nos pierde. No sé tú ahora como padre... Ahora sí que cuando corregía yo a uno de mis hijos, a veces terminaba uno llorando, ¿no? Y decías, china, regué. O hay una culpabilidad que dices, como decías en el tema anterior, ¿no? Que como fuimos tratados y no quieres lo mismo, pero es necesario, a veces es necesario la corrección. Creo yo que tenemos que, ahora sí que marcar, ¿para qué? Para que no tanto como que aprendan, sino simplemente que empezar a marcar eso y hacerles ver y tener ese temor, empezar que vean ellos que deben de participar y tener un orden y un respeto también, ¿no? Para con la ley, para todo lo que... Aquí pueden suceder dos fenómenos muy grandes, ¿no? Y se los digo a ustedes porque quizás practicamos con el primero, puede ser lo contrario, ¿no? Con el primero somos duros, somos intemperantes, somos reacios en la disciplina, y conforme van naciendo los hijos, a los hijos los vamos dejando y como que te vuelves un padre arrepentido, sí. Y con los chiquitos como que ya no les das tanto, a los chiquitos los consientes, a los chiquitos les toleras, a los chiquitos, y siempre los hijos más pequeños son la vergüenza de los padres. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que disciplinarlos, corregirlos, para que no sea la vergüenza del padre, ¿no? Ni de la madre. Entonces yo creo que Samuel aquí se equivocó fuertemente con sus hijos. Fue un excelente profeta, fue un excelente juez, y fue el primer quizás gobernante que se puso, y creo que intachable Samuel en esa área. Un hombre de Dios, un hombre con una unción especial, un hombre que discernía los tiempos de Dios y que reconocía la voz de Dios. Por tanto fue y ungió a David
pero como padre creo que nos quedó a deber mucho, ¿no? Sí, Creo que nos quedó a deber mucho. Ponemos un ejemplo muy grande y me lo comentaban hace rato fuera de cámaras, el ejemplo de David, cuéntanos. Hombre, este era, como dice la escritura, ¿no? La lámpara de Israel, el dulce cantor de Israel. Era un hombre tremendo, ¿no? Como líder, pero como padre, un rotundo fracaso, ¿no? Fracasó realmente porque toda su familia se desintegró, ¿no? Recordemos, se casó con Mical y pues todo lo que pasó con ella, se casó con Betsabé y lo mismo, ¿no? O sea, realmente fue un hombre emblemático como líder, pero como padre fue un fracaso, ¿no? Sus hijos, por ejemplo, el primero de ellos, ¿no? Amnón, él violó a su hermana Tamar. Luego vino su otro hijo, Absalón, y mató a Amnón. Este mismo, pues más adelante viene y se levanta, hace una rebelión y quiere darle un golpe de estado, quiere acabar con el imperio, el reinado de David, ¿no? Y luego vemos más adelante cuando ya está a punto de morir a su otro hijo, Adonías, que también se levanta y quiere tomar el trono. Y vemos que realmente este hombre no supo educar a sus hijos. Y algo bien importante, lo que hablan con David, fue un excelente rey, tanto que la escritura hasta llega a hablar que David tenía el corazón conforme al del Padre, al de Dios, pero creo que nos quedó a deber mucho como un padre terrenal. No pudo traer unidad a sus hijos, no pudo traer una reconciliación, no pudo enseñarles perdón, no pudo enseñarles misericordia. Fue un hombre que aun cuando él quiso construir el templo, el Señor le dijo: tú no vas a construir el templo, no me vas a edificar templo, porque por tus manos han corrido mucha sangre. Entonces David, la verdad, nos quedó a deber, porque lo único que vieron sus hijos fue violencia. Si tú lo ves de una forma natural, y es muy fuerte lo que te estoy diciendo, muchos van a decir que esto es una herejía, pero lo único que vieron los hijos de David a través de su padre fue violencia, fue muerte, fue guerra, fue batallas con todo el mundo, y entonces eso genera en sus hijos que comience a generar también, o que guarden en su corazón violencia, revancha, desquite, egoísmo, odio, el no me voy a dejar, y podemos ver que nos quedó a deber mucho. Caso contrario con el rey que lo antecedió, Saúl. Saúl nos quedó a deber mucho como rey. Nos quedó a deber demasiado, no tenía una unción especial, no era un hombre, es más, se apartó del camino de Dios. Dios lo quiso atraer, incluso hasta profetizaba con los profetas, danzaba, y era un hombre que Dios tenía todo preparado para él. Sin embargo, no reconoció el tiempo, pero fue un excelente padre. Así es. La escritura dice que ni la muerte pudo separar a Jonatán de Saúl. Vemos este ejemplo de David y la verdad nos quedó a deber demasiado, nos quedó a deber mucho, pero se cumple una promesa, Lalo. Se cumple una promesa, y esta promesa está en el libro de Proverbios. Proverbios, así es, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, ¿no? Donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya habíamos hablado de ese versículo en la sesión pasada, ¿sí? Pero ahora quiero hablar un poquito porque lo oímos, que creo que no hay un cristiano que no se lo sepa de memoria, ¿verdad? Pero sí nos hemos puesto a reflexionar lo que dice camino. ¿Qué camino? Va a decir, pues la vida, ¿no? Destruirlo en la vida y pues ya cuando... No, pero cuando habla aquí camino, se refiere a dos cosas, dos aspectos del camino. ¿Qué es el camino? Bueno, el camino es que tenemos que enseñarle un estilo de vida. ¿Qué es? Porque es lo que enfatiza la palabra, un estilo de vida y la manera de reaccionar, o sea, la conducta que debe llevar. ¿En qué sentido? Primero, el estilo de vida. Cuando hablamos de los niños decimos, ¿qué estilo de vida le enseñamos? Físicamente hablamos, no comer mucha golosina, no tomar mucho refresco, comer frutas, comer verduras. O sea, estamos enseñando un estilo de vida sano. Sí. Pero espiritualmente, ¿qué estilo de vida le estás enseñando? Sí. A eso se refiere este libro de Proverbios. ¿Qué estilo de vida le enseñas? Es decir, ¿qué conducta va a llevar tu hijo más adelante, cuando sea grande? Y el otro aspecto es la manera en que le vas a enseñar a reaccionar ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo le enseñas a tus hijos? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos un problema? Vamos a decirlo así, tuviste un negocio con algún amigo, te falló y llegas bien enojado a tu casa. Y dices tu mujer, ¿qué pasó? No, pues este hijo me no salió sé qué cosa, y que me las va a pagar, y cuando yo lo agarre, y ahí está el niño bien. ¿Cómo está reaccionando ante las circunstancias de la vida tú?
A esa instrucción se refiere, no a decirle, a ver, ahora te vas a memorizar 5 versículos, y mañana otros 10, y pasado otros 15, y te vas a aprender 200 al fin de año. No se refiere a cómo le enseñas a vivir la vida. O sea, ¿cuál es el estilo de vida? Le enseñas a orar, le enseñas a leer, le enseñas a agradar a Dios con sus palabras, con sus actos, con sus pensamientos, y también le enseñas a reaccionar bien. Por ejemplo, en la escuela tuvo un problema, se peleó con otro niño, ¿qué le dices? Pues no te dejes y mañana vas y se la partes bien partida para que sepa quién manda, porque yo no tengo hijos cobardes, yo puro macho tengo en mi casa. ¿No? ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Algo bien importante, también podemos mencionar, y de verdad es algo que creo que va a marcar a tus hijos, el que tú les enseñes el ser misericordioso, el ser compartido, el ser generoso, el tener un corazón de perdón, de misericordia, de amor, de compasión. O sea, enseñarle todo cuanto va a desarrollarse en ese camino, ¿no? Que ¿cómo lo aprenden nuestros hijos? Viéndolo, con nuestro ejemplo. Porque si tú dices, guarda eso, no le compartas, es tu torta, no le des a nadie. No, guarda tu dinero, eso te lo ganaste tú, eso te lo di para ti. Y si tú estás con egoísmo, con avaricia, como lo estaban los hijos de Samuel, pues creo que es lo único que les vas a enseñar. Pero tenemos un ejemplo muy claro, Lalo. Ahorita podemos decir, bueno, ¿qué padre es perfecto? ¿Qué padre me puedes mostrar en la escritura que sea un padre ejemplar, que yo pueda copiar una imagen y decir, wow, ese es un padre que verdaderamente sí me marca un ejemplo, ¿no? Lalo, ¿habrá algún padre que nos marque la escritura? Los hay. Hay una pareja de padres que nos marcan el camino adecuado para seguir. Y esos son los padres del Señor Jesucristo. Alguien dirá, pues son los padres de Jesús y Él es hijo de Dios. Sí, Él era hijo de Dios. Él era hijo de Dios, pero los padres eran mortales. Totalmente terrenales. Inclusive su papá quiso huir, ¿no? Cuando supo Sí. del embarazo, ¿no? ¿Qué dijo? No, pues yo no fui. Como decía Pedro, pues yo te lo juro que yo no fui. Quiso irse. Él dijo, no quiero infamarla, no quiero, yo quiero ir. Dice que la escritura que quería huir secretamente, ¿no? Secreto, sí, o sea, pero cuando nosotros lo vemos en el Lucas capítulo 2, en todo el capítulo 2 lo puedes leer y puedes checar lo que pasó en ese pasaje. Es una historia muy hermosa la que nos narra ahí Lucas. Lucas dice que había un hombre ahí en esa parte esperando en el templo. Había un hombre llamado Simeón. Dice la escritura que era un hombre justo y piadoso y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso dice la escritura de este hombre. Para que un hombre fuera llamado justo y piadoso, tenía que ser un hombre intachable, íntegro, delante de Dios y delante de los demás. Para los judíos era algo muy importante. Y vemos que este hombre toma a Jesús en sus brazos y lo bendice. Y dice, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la reconciliación de Israel. Él estaba reconociendo no solamente al niño Jesús, sino también estaba reconociendo a sus padres, que ellos también eran hombres, un hombre y una mujer, intachables, íntegros delante de Dios. Y si leemos ahí, dice que lo trajeron a los 8 días, cuando cumplió el tiempo de la circuncisión, le pusieron su nombre, luego lo trajeron al templo. Es decir, ellos eran una pareja que guardaba la ley de Dios. Ahora vamos al pasaje que nos atañe. En el versículo número 40 podemos leer Lucas capítulo 2 versículo 40. Fíjense lo que dice ahí. Dice, y el niño crecía, bueno, desde el 39 podemos leer, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad Nazaret. Aquí es lo que yo les decía, ¿ellos qué hacían? Cumplían. Eran una pareja cumplida, que agradaba a Dios. Dice, después de haber cumplido todo, regresaron y el niño, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque en el versículo número 52 se repite casi lo mismo. Voy a leerlo para que lo tengamos ya en cuenta. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repite casi lo mismo, digo casi porque no es igual. Entonces, en el versículo número 40, donde leímos primero, dice que el niño crecía. La palabra ahí crecía es en el idioma original es procopto. Quiere decir el crecimiento natural, como cuando Jesús puso el ejemplo de cómo crece una planta, ¿no? Dice, tú siembras la semilla y no te das cuenta cuando germina, cuando nace, cuando crece, tú vienes nada más y recoges los frutos.
exactamente es lo que está diciendo aquí, esa palabra es así. Hay un crecimiento natural, pero también hay un crecimiento espiritual. Hay una versión, ¿verdad?, que habla de este pasaje. Fíjate que en el 40, en esa versión que me está diciendo Lalo, es en la versión traducción lenguaje actual, y el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Fíjese lo que dice ahí, el poder espiritual, es decir, si bien es cierto que el crecimiento natural tenía que darse, pero también había un crecimiento espiritual que la gracia de Dios le daba, porque dice aquí, y la gracia de Dios era sobre él. Todos los niños nacen con un sentido de Dios, un sentido espiritual. Si tú te das cuenta, a un niño le platicas algo de Dios, lo cree, lo declara, y en sus ojos hay una convicción plena de lo que le estás diciendo. No hay duda en él, porque hay un sentido espiritual. A eso se refiere. En Jesús había la parte física que crecía normal, pero también había una parte espiritual, lo que dice ahí, el poder espiritual. Entonces creció, y ¿quiénes tomaron parte ahí? Sus padres, no como muchas veces nosotros, ¿no?, que con nuestras actitudes, con nuestros actos, hacemos que la fe de nuestros hijos decaiga. Ellos no, José y María le ayudaron a crecer, lo que mencionábamos la sesión pasada, le repetían, le hablaban y tenían por señal. Es decir, le repetían, grababan en su corazón la palabra, le hablaban, le daban un mensaje positivo, un mensaje de vida, un mensaje de bendición, un mensaje de fe. Y ponían por señal, demostraban con su vida lo que es vivir en pacto con Dios. Este es un ejemplo verdaderamente de buenos padres. Lalo, ellos tomaron esa responsabilidad, lo instruyeron, y dice la Escritura que aun cuando el niño tenía 12 años, él seguía al lado de sus padres, creciendo en gracia y en sabiduría, y él estaba en los negocios del Padre. O sea, no se apartó. Él sabía que tenía que estar ahí. A mí me llama la atención algo muy emblemático. ¿Por qué Dios escogió a José? O sea, lo ve un hombre intachable, un hombre justo, un hombre con todas las características, pero aquí quiero llamar la atención a las personas que están del otro lado. Quiero reconocer que José no era el padre biológico del Señor Jesús. Quizás tú no eres el padre biológico del niño que está a tu lado, que te casaste con una mujer que ya venía con un niño en el matrimonio. Yo te quiero preguntar, ¿eres un valiente, eres un gran padre para darle el amor, la instrucción, el tiempo, el cuidado y tratarlo como los demás hijos que sí son tuyos biológicos? ¿O al que no es tuyo lo eximes, lo tratas mal, lo relegas, no compartes esa herencia, no compartes el tiempo, lo maltratas, o es tu criado, o es tu gato, o es aquel chachito que lo tienes para los mandados? Ten mucho cuidado, y te lo voy a decir con todo mi corazón, porque si tú no estás siendo un responsable de la encomienda que Dios te puso al tomar a la esposa que ya tenía un hijo, Dios te va a demandar y no va a prosperar lo que tú hagas. Es algo muy, muy fuerte, Lalo, porque el Señor Jesús no era hijo biológico de José, pero lo trataba de una forma tan increíble que dice la Escritura que tenían cuidado de él, tanto que un día cuando fueron a Jerusalén a una fiesta, ¿se perdió? Se pierde. ¿Y qué hizo José? Lo dejó y dijo, ¡ay, es tu chamaco, hombre, que regrese cuando quiere, que se vaya! Se regresaron, porque ya iban, ya se iban. Se regresaron. ¿Se imaginan lo que es regresar en ese tiempo? Y la multitud de gente. Sí. Y la angustia. ¿Dónde está? O sea, el que un padre se preocupe por estos detalles, yo creo que tiene un doble sentido de bendición. Entonces, yo siento que sí hay mucho que sacar, y la verdad es un tema muy grande, es un tema bastante amplio en donde tú y yo tenemos que estar muy atentos de no descuidar nuestra mayordomía y de realmente ser un valiente para educar a nuestros hijos. Entonces, un comentario, Paco. Pues la verdad, este tema está muy desafiante, y creo yo que aún en los tiempos que estamos viviendo ahora, yo creo que tenemos que dar ese plus. Ahora sí que guiar a nuestros hijos tarde, día y noche, para que estén bien centrados en todo lo que hagan, ¿no? Y principalmente no dejar de bendecirlos, no dejar de que caiga esa bendición en cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es una llave. Creo yo que es una llave, y lo mismo que tú estamos aprendiendo nosotros, lo vas a aprender tú.
creo yo que ahorita en esta mesa todos y cada uno nos llevamos un desafío y vamos haciendo cosas diferentes día a día, pero en verdad vamos a hacerlo y los invito, Lalo. Pues solamente recordarles, ¿no? Y decirles que un hijo, pues, podemos cometer muchos errores, podemos haberlos cometido ya, Sí. pero nunca es tiempo para reconocer y para enmendar, ¿no? Porque a veces reconocemos, pero no enmendamos. Sí. Y es tiempo de reconocer y de enmendar. Hoy es el tiempo. Sí. Como decía nuestro pastor, tenemos que enmendar, tenemos que cambiar nuestra manera de tratarlos, de enseñarles y enseñarles según Dios. Ya que estás ahí, te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración de reconciliación y yo creo que Dios va a escuchar nuestra petición. Papi, te damos gracias por este tiempo. Perdónanos, Señor, por haber pasado por alto nuestra responsabilidad y no estar a la altura de ser unos buenos padres. Hoy hemos aprendido a la luz de la Escritura que tenemos una enseñanza, Señor, fresca, vivida, una enseñanza palpable, la cual tenemos que tomar como ejemplo de los padres del Señor Jesús, José y María, que estuvieron con el niño, estuvieron ahí cercano, caminando hombro a hombro, y el niño crecía en gracia, en sabiduría, y se fortalecía en espíritu, y crecía, Señor, se desarrollaba delante de ti. Padre, que nuestros hijos crezcan y que nuestros hijos se desarrollen, y cuando nos presentemos en tu presencia, entreguemos buenos dividendos de nuestra mayordomía. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ser padre es de valientes, y como decía el tema, Lalo, educar es de valientes. Pues te invitamos a que todos los miércoles por este medio nos sintonices aquí en Facebook y en las diferentes redes sociales. Recuerda que aquí en Entre Amigos te amamos y Dios te va a bendecir.